aquí con nosotros, ya están aquí los dos. Héctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Violeta, hola Jesús y hola, por supuesto, a todas y todos los que amablemente nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Héctor. Bienvenido. Jesús, muy buenos días, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Violeta. Muy buenos días, Héctor, Violeta y a quienes nos siguen y un abrazo a Ernesto hasta allá, hasta los mares. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús, qué linda blusa traes. Está lindísima, Ay, ¿no? Así está, resalta. gracias. Lindísima la blusa. Gracias, Jesús. Pues si están de acuerdo, pues primero pediría una reflexión sobre esta Global Summit Flotilla, sobre esta intensificación del genocidio que estamos viendo estos últimos días. Una vez que Donald Trump presenta este ultimátum, pues vamos viendo que el número de asesinatos va incrementando, las acciones, ¿no? Ya presentar este plan E1 y pues estos otros planes de reconstrucción que ya cada vez se van presentando de manera más intensa. Héctor, ¿cuál sería tu análisis sobre este tema? Mira, Violeta, de absoluta indignación, no sé qué palabras se puedan decir aquí o no así que en YouTube, en estas plataformas, para que no, pues ahora sí que no nos voten los programas, ¿no? No nos lo tiren. Pero hoy, no sé si ya vieron la jornada de hoy, donde vienen unas declaraciones precisamente de Netanyahu, diciendo que no habrá Estado palestino y que esas tierras les pertenecen. Inclusive llegan al descaro, parece que el día de hoy o ayer, el mismo Netanyahu estaba ahí en una ceremonia de inauguración de un nuevo asentamiento de colonos israelíes en esta zona, pues en disputa, ¿no? Que ya, pues ya no solo es la Franja de Gaza, como bien lo comentaban, sino ya también es Cisjordania y prácticamente pues ya todo el territorio, ¿no? De acuerdo a diversas notas, ya van más de 64,000 personas muertas, muchas de ellas niñas, niños, como lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, mujeres que no tienen nada que ver en este tipo de cosas y que ya, pues ya está totalmente, pues visto, ya está sobre la mesa de que esto fue solamente un pretexto, que es muy probable que haya sido, pues no solamente, digamos, pues permitido, sino a lo mejor hasta impulsado este ataque de Hamas sobre la población israelí y que, bueno, pues ya vimos que causó también 1,200 muertos, toda la cuestión de los rehenes, en fin, estas cuestiones que lo usaron como una falsa bandera, como le llaman, y que pues es el gran pretexto para Netanyahu, para su gobierno, pues ya de apropiarse radicalmente pues de este territorio palestino. Que el asunto es que estos países que pues fingen no ver o fingen hacerse un lado, pues luego les puede tocar a ellos. Entonces aquí yo creo que la comunidad internacional tendría que hacer algo y no solo aquí ya me estoy refiriendo a los gobiernos que esos van a hacer absolutamente nada, sobre todo los que están bajo la bota de Estados Unidos, es decir, que son los lacayos que están en el dominio de Estados Unidos. Y aquí, desafortunadamente, podemos meter en este saco al gobierno mexicano, que hasta ahora ha sido muy tibio en esta parte, así como hay que alabarle muchísimas cosas, reconocerle, aplaudirle. Esta parte que tiene que ver con el genocidio en Gaza me parece ser que es absolutamente pues reprobable, ¿no? Cómo se ha manejado el gobierno y perdón por si ofendo a alguien, pero creo que esto ya es insostenible y ahora sí como el mismo presidente López Obrador decía en su momento, pues hacerse un lado o a otro ya es básicamente lo único que nos queda ahora y creo que tenemos que estar en la postura de evitar que se siga dando este genocidio y que efectivamente se cumpla de que o los palestinos que queden ahí en la franja de Gaza, en Cisjordania, en su territorio queden como esclavos, literalmente como esclavos, con las secuelas de enfermedades, con las secuelas de trastornos psicoemocionales, todo lo que nos vamos a imaginar en términos del sistema musculoesquelético, en fin, todo lo que ya sabemos que provoca una guerra, los otros que queden desplazados a otros territorios, a ver a dónde los mandan y en qué condiciones, y desafortunadamente también la gran proporción de personas que están cayendo o bajo las balas o bajo los misiles o desafortunadamente también bajo el hambre o bien bajo las enfermedades que están teniendo en aquella parte del planeta. Insisto, indignante y que nos debe llevar a una movilización de cualquier tipo.
Gracias, Héctor. Ahorita poníamos en pantalla este mapa que se dio a conocer este 14 de agosto y que el día de ayer ya Netanyahu recupera este plan E1 y declara junto con este plan E1 que no habrá un Estado palestino, ¿no? Ahí lo estamos viendo y pues la construcción ya de manera ilegal de estos asentamientos en Cisjordania, que es este plan que se suma a la situación que se vive también en la Franja de Gaza, ¿no? No solamente es lo que está transcurriendo en Gaza, sino también en Cisjordania en general, en su totalidad en el pueblo palestino. Así es que gracias también por comentar eso y en esto de que pues ellos confirman, ¿no? Que no habrá un Estado palestino desde su perspectiva. ¿Cuál es tu valoración, querida Jesús, sobre esto? Bueno, indudablemente que todo esto se vuelve indignante para la humanidad, ¿no? En el caso de México, la verdad es que es el gobierno de Claudia Sheinbaum se va a distinguir por esta vergonzosa actitud que está asumiendo. Es decir, si tú no estás ni a favor ni en contra, entonces eres un cómplice de lo que está ocurriendo y creo que en este caso es lo que sucede con el gobierno mexicano, desgraciadamente. Yo lamento mucho que la presidenta no se atreva a dar ese paso y sí muestre con esto que está bajo la égida finalmente de Estados Unidos en algunos aspectos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, conforme va avanzando el tiempo y cada vez van destrozando y destrozando el espacio de los palestinos y apropiándose de ello, perdón, lo que nos estamos dando cuenta es que este era un plan maquiavélico de tiempo atrás, ¿no? Como bien lo dice Héctor, ya hasta podemos dudar de lo ocurrido hace 2 años en aquel fatídico octubre, si realmente no fue promovido. Recordemos que en la mayoría de los países en esa zona, la intervención de Estados Unidos ha sido primero crear monstruos, ¿no? Primero alentar en todo momento a grupos terroristas de alguna manera, eh, eh, yéndose por la tangente donde ellos no son quienes públicamente los están apoyando o los están formando y en algún momento ya no les sirven para el objetivo principal, se les van de las manos, ¿no? Y luego vuelven a retomar una parte del control de ellos y ocurre lo que ocurrió en Afganistán, en Irán y bueno, muchísimos otros lugares y tenemos a Hamas, a Hezbollah, a Al Qaeda, a ISIS, todos estos grupos que de alguna manera fueron fomentados desde los gobiernos norteamericanos en distintos momentos, ¿no? Pero lo que hoy creo que no se compara ninguno de los otros, de las otras organizaciones consideradas como terroristas por algunos países, ¿no? No se compara con lo que ha estado ocurriendo en este caso con Palestina y con Hamas y con Octubre. No se compara, puesto que hoy lo que ya estamos viendo es la apropiación. A mí, y te lo comentaba ayer, Violeta, que me gustaría que se estuviera pasando y pasando en rompeviento este proyecto que finalmente se dio a conocer de cuáles serían las empresas que se beneficiarían con una reconstrucción de Gaza, qué es lo que se va a construir, qué tipo de empresas se van a construir, qué países van a quedar de la mano obteniendo beneficios con esto. ¿Por qué? Porque eso pareciera ser el preludio de lo que va a ocurrir en distintas partes del mundo, porque quienes siguen dominando a final de cuentas son unos cuantos. Es Estados Unidos, es algunos aliados, en este caso por la zona Israel, ¿no? Pero también hay que recordar que hay otros países que tienen un gran poderío sobre otros más pequeños en algunas zonas y estoy recordando todo lo que ha sucedido en Nepal recientemente, ¿no? Toda esta zona. Y India también tiene una zona de gran
no de apoyo, sino de gran influencia sobre algunas zonas, China también, si la humanidad no actúa tardíamente, en desgracia, ¿no? Tardíamente, pero si no actúa por lo que está ocurriendo ahorita en Palestina, creo que vamos a ver otras zonas del mundo donde va a seguir ocurriendo esto. Y no es que esté diciendo que China se va a expandir y entonces va a hacer lo mismo que hace Estados Unidos o que India lo va a hacer. No, a lo que me estoy refiriendo es la deshumanización que está habiendo por el control. Lo que menos importa es la gente, lo que menos importa es la humanidad. Lo principal es obtener lugares, zonas para seguirte enriqueciendo o para seguir sobreviviendo a futuras catástrofes que pudiera tener este mundo como tal, ¿no? El avance del clima tan adverso que estamos teniendo, la destrucción de toda la capa de ozono, la falta de agua, todo eso donde un país, dos países que para su propia sobrevivencia van a tratar de apropiarse de bienes de otras zonas, de otros países, sin importar la gente, sin importar las siembras, los animales, porque, bueno, estamos hablando de que van a ser una ciudad de cemento, ¿no? Ok, pero y todo, Gaza no nada más representa a la gente, también representa un ecosistema que le van a estar dando en la torre toda la franja, toda la parte del mar, también va a salir afectada. Entonces, no hay que dejar, Violeta, de estar pasando este objetivo final, ¿no? Que ya lo supimos ahora con el tiempo, 2 años después, ¿no? Por eso retomo lo que dice Héctor, que qué tan factible es o ya ponemos en duda si todo lo que ocurrió aquel octubre de hace 2 años fue real, si no fue provocado, si no hubo otra mano que estaba meciendo detrás de ello, como también puede estar ocurriendo ahorita en Nepal, si detrás de todo lo que está ocurriendo no hay otro objetivo, ¿no? Entonces, no nada más es indignante, ¿no? El asesinato de niños, de madres, de seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Sino, ojo, hacia dónde está yendo el mundo en general, ¿no? Eso es lo que está preocupando, y la inacción de los gobiernos es verdaderamente de vergüenza. Digo, bueno, España ya recientemente está hablando, pero tienen que esperar hasta que organismos internacionales hablen de genocidio, cuando la verdad está a la luz. Y luego a mí otra cosa que me parece muy, muy indignante es, eh, tenemos una flotilla, tenemos un grupo de personas de varios países que son los menos, los que están arriesgando vida, ¿no? Porque no nada más se trata de que van a tratar de hacer un poco menos doloroso llevando comida, si es que logran llegar, esperemos que sí, ¿no? Pero es un grupo de personas muy, muy pequeño comparado con el resto de la humanidad, comparado con los jóvenes. Yo en México no he visto grandes manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo en Palestina. Eso también me llama muchísimo la atención. Aquí, por ejemplo, en el norte, no sé si tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, pero Palestina no existe. Los niños asesinados no existen, la hambruna no existe. O sea, hay otras preocupaciones, otras inmediateces que, que son una alarma, la verdad, ¿no? Es todo eso que subyace detrás de esta muerte es lo que a mí me está preocupando, Violeta, Héctor. Sí, yo quiero agregar 3 puntos, Violeta, si me permites. Adelante, Héctor. Primero, La mesa autónoma. sí, por supuesto, hay que recordar que Israel no quiere que se termine el conflicto. Ahora que estuvieron algunos negociadores de Hamas en Qatar, pues se los echaron. Sí, Por lo sí. menos mataron a 7 negociadores en un país que se llama Qatar y en un país que supuestamente tiene las mayores bases de Estados Unidos en aquella región,
pues olímpicamente los mataron, hicieron una operación quirúrgica, se salvó uno o dos por ahí, y eso de puro milagro, pero nos habla de que por un lado Estados Unidos o no sabía o se hizo de la vista gorda y además si no sabía no hizo ningún acto represivo en contra de Israel, nada más decía, sí, me avisaron un poquito antes, pero ya, pero fuera de eso prácticamente parece que contó con el VAR. Entonces, imagínense Qatar, que insisto, tiene grandes bases, que acaba de negociar con Estados Unidos, que le regalaron un avión a Donald Trump, que y anunciaron unas inversiones mega importantes de miles de millones de dólares, que le hagan eso en su territorio, que maten a la delegación de Hamas, pues ahí ya más mensajes que esto me parece que no puede haber, y que fue lo mismo que sucedió en Irán, ¿no? En aquellos conatos de guerra, de la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, fue exactamente lo mismo, mataron a la delegación negociadora iraní, y bueno, pues ahí podemos ver cómo está este asunto, ¿no? También habría que ver, y esto lo digo para México, que en Estados Unidos está descrito por varios autores que prácticamente la población mexicana va a sufrir un proceso más tarde que temprano de palestinización. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si leemos algunas notas de que las fuerzas israelíes están ya haciendo redadas de palestinos, que les ponen toque de queda, y vemos con lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con las y los migrantes, pues hay mucha concordancia en este tipo de situaciones. Entonces, creo que inclusive, no solo por solidaridad, por hermandad, por fraternidad con estos pueblos, sino también, inclusive, por cuestiones que tienen que ver, pues ahora sí, con la misma seguridad de la población mexicana, sobre todo en este momento, la que está al otro lado de la frontera. Y hay que decir también la hipocresía que se tiene a nivel internacional, porque, por ejemplo, pues ahora sí que la gran crítica de Rusia por la llamada invasión a Ucrania, entonces a los rusos prácticamente se les congelan cuentas, se les congela la participación en múltiples actividades, entre ellas las deportivas, pero en el caso de Israel siguen actuando perfectamente en términos económicos, en términos deportivos, y es la misma población la que de alguna forma pues es la que está tratando de evitar este tipo de cosas. Ahí está la Vuelta Ciclista a España, por un lado donde pues han hecho muchas manifestaciones que han afortunadamente, y perdón que lo diga, afectado pues ahora sí que este compromiso deportivo, porque si no, no habría modo de ver cómo otras poblaciones se están solidarizando con esta situación. Pero, por ejemplo, lo podemos ver ahora recientemente, antier hubo un partido de fútbol entre Italia e Israel, en donde los israelíes jugaron a sus anchas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Queremos ver un equipo ruso en una de este tipo de competencias y no los vamos a ver porque a ellos sí se les bloquea, a ellos sí se les excluye, pero aquí, pues Israel tiene totalmente permitido matar todo lo que sea matable, igual que en su momento lo hicieron, como ya lo mencionaba Jesús, con Saddam Hussein e inclusive el mismo Osama Bin Laden, que fue uno de los pues, copartícipes, de los coorganizadores de las famosas Torres Gemelas, que por cierto, ayer se cumplió un año más de que pasó toda esta situación, que hubo muy pocas alocuciones al respecto, y qué decir de los golpes de Estado en múltiples países, que también ayer se conmemoró un año más del golpe de Estado que se dio en Chile con el doctor Salvador Allende. Gracias, Héctor. Antes de darle la palabra a Jesús, estamos aquí comunicándonos con producción y te vemos muy borroso, Héctor. A lo mejor ahorita en lo que va hablando nuestra querida Jesús, si puedes limpiar tu cámara, a lo mejor es la cámara o a lo mejor decía también Cris que puede ser la señal, pero bueno, ahorita probemos con limpiar la cámara y a ver qué transcurre. Gracias, Héctor. Jesús, Oye, Violeta, antes, ahorita que lo menciona Héctor, ayer hablabas tú también de un año más, ¿no? De este terrible hecho en Chile, ¿ok? Pero también mencionaste algo como un proyecto de lo que sería el capitalismo, ¿no? Algo así estabas, perdón, voy a poner del el micrófono, neoliberalismo. El perdón, pecado sí, sí, sí. original del neoliberalismo, decíamos, ¿no? Con la dictadura Ajá, militar. Perdón. sí, 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 ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto, es que empezó aquí la danza de los perritos, ¿no? Bueno, entonces hablabas del pecado del neoliberalismo y de cómo pudiera haber sido parte de la semilla, ¿no? Del proyecto de hacia dónde iría. Y también, pues hoy, cómo
el caso de Palestina pudiera estar siendo también la semilla, el proyecto de hacia dónde van a ir en otras zonas, en otras partes del mundo. O sea, no nada más es Palestina, creo que la ambición no tiene un límite de estos países, ¿no? Y siempre quieren más y más y más. Entonces, así como ocurrió en Chile hace ya varias décadas, ¿no? Pues podemos estar avisorando quizá también con lo de Palestina, que ello pudiera estar ocurriendo en los próximos años o en los próximos quinquenios quizá en algunas otras partes del mundo. Pues Sí. es muy claro, ¿no? El proceso, ¿no? Vas, colonizas, regularizas la situación de los nuevos colonos y ya después, si alguien se atreve a decir algo, dice, bueno, ¿de qué país quieren pertenecer? Y por supuesto, ahí están, por ejemplo, las Islas Malvinas, ¿no? Me niego a llamarlas las Islas Falkland, que pues obviamente fue un proceso de colonización inglés, que ahí sí no sirvió en América para los americanos, sino para los intereses de, ahora sí que de los socios de Estados Unidos, y ahí está colonizada por Inglaterra, y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Insisto, el ejército israelí, las fuerzas de defensa israelí están apoyando a los colonos israelíes a que vayan. Bueno, no solo eso, los colonos israelíes están matando a población palestina y prácticamente en una serie de impunidad que nos recuerda aquellas series de los indios y los vaqueros, ¿no? En donde, pues ahora sí que quien mataba a un indio era, pues ahora sí que privilegiado, beneficiado, en fin, cosas que no se tendrían que estar permitiendo y que desafortunadamente, para la desgracia de la humanidad, Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y cualquier iniciativa que se lance de ahí o es vetada o Estados Unidos castiga y empieza a quitar fondos por aquí, fondos por ahí. Bueno, ahí está el caso de la UNRWA, es decir, la oficina de la ONU que ya le están desmantelando prácticamente, que además le han matado personas y que pues tanto el gobierno de Israel como Estados Unidos acusan de que esa organización pues ha estado apoyando a los palestinos y no solo eso, sino que también formaban parte de Hamas, cosa que no se ha aprobado y que en algún momento dado, pues si en algún momento pones algún refugio a gente que simpatiza con una organización que de una u otra manera pues, trata de que no vivas en una prisión a cielo abierto, pues ahí Estados Unidos dice, pues aquí no pasa nada. Yo los únicos muertos que veo son los de Ucrania, que mueren 7,000 a la semana, que es lamentable, pero lo otro pues, son los que están inventando la propaganda antiestadounidense y antisemita. No tienen aquello que hacer. Sí, sí, pues sí, este es un proyecto, como ustedes dicen, de colonización, ¿no? Y nos queda ahora más claro con este proyecto E1 que va a dividir a Cisjordania, pero es un plan brutal de colonización. Jesús, si estás de acuerdo y Héctor, si están de acuerdo, pasamos, nos venimos al terreno nacional y vamos a abordar este tema que también ustedes proponían y que nos parece muy importante y que es, pues causa muchísimo dolor lo que estamos viviendo aquí en México, en la Ciudad de México, con esta tragedia de esta pipa que se volcó y que después pues, hubo un incendio, una explosión brutal y pues que hasta el momento van 8 personas fallecidas, 22 personas se encuentran en un estado muy crítico, 6 graves, 39 delicadas y bueno, pues hay datos tremendos sobre esto, historias que hemos escuchado, imágenes pues, que son dolorosísimas verlas, ¿no? Que no queremos pasarlas tampoco porque son brutales muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu valoración, Jesús? Dabas ayer una reflexión que me dejó pensando muchísimo, hacías una reflexión, si realmente estamos preparados para este tipo, ¿no? de tragedias, que nos hemos preparado para otras, pero para esta, querida Jesús. Sí, mira, a mí cuando estaba viendo las imágenes como tú dices, dolorosísimas, o sea, uno no sabe si cambiarle o secarse la lágrima realmente, ¿no? Porque la gente desnuda que veías que ya se les había totalmente quemado la ropa, la parte de la piel, y cómo van caminando como zombies, que no saben hacia dónde van, y la población, nosotros tampoco no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? No estamos preparados para
de qué manera ante una tragedia, ante un hecho como este, vamos a actuar. Y me refiero a la parte médica, por ejemplo, Héctor. Eh, la gente común y corriente no sabemos cómo tratar a una persona que que tiene este tipo de quemaduras, ¿no? Que tiene los efectos de los químicos, porque no nada más es el fuego, ¿no? Es el efecto del químico que quema, cómo va irradiando todo esto, ¿no? Y cómo te va envolviendo, es inevitable no te puedes escapar, ¿no? O sea, veías a la gente corriendo, pero finalmente es una nube que te envuelve. Y ya pasada esta parte, ¿no? La parte más crítica, el clímax, yo veía a la gente que quería ayudar y no sabían cómo. Y les decían, ya viene la ayuda, ya viene la ayuda. Pero escuchabas la angustia de la gente de no sé cómo echarte la mano, ¿no? Eh, Cuando la señora caminaba también desorientada con su nieta, escuché una imagen de una persona que estaba desnuda, acostada y decía, no puedo ver, no puedo ver. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo el gobierno, cómo las autoridades educativas, cómo en nuestra propia casa nos estamos preparando o no ante un caso como estos, ¿no? Porque sabemos más o menos que actuar ante temblores, ¿no? Sabemos cuánto tiempo tenemos, dónde podemos refugiarnos, ¿no? Relativamente podemos actuar y salvar nuestra vida o salvar a alguien. Pero en estos casos, no. Eso sería en cuanto a la parte médica, que sí llama mucho la atención porque quizá una acción de una persona o puede empeorar la situación de alguien. Por ejemplo, yo no sé, le avientas una cobija para protegerlo cuando tiene la carne viva, sale peor, le agravas la situación o no actúas y entonces se agrava la situación. Eso sería de la parte médica y luego después me gustaría entrar a la parte de la corrupción, ¿no? Y no estoy hablando que si iba a exceso de velocidad o no la persona que iba conduciendo la pipa, sino lo que hay detrás, la corrupción y el gran monopolio de toda esta agrupación de los Zaragoza Fuentes, que son de Chihuahua y que estuvieron cercanísimos, cercanísimos en el gobierno de Vicente Fox y cómo lograron obtener cada vez más concesiones. Aquí en Baja California también lo vivimos de cómo fue la expansión, lo vivieron los propios gaseros norteños, pero bueno, esa es otra parte. A mí sí me gustaría escuchar a Héctor de qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Sí, gracias, Jesús. Gracias. Bueno, por supuesto, primeramente, pues nuestro llamado, nuestro mensaje de solidaridad, ¿no? De toda la gente que resultó afectada. No sé si ya son 9 las personas que fallecieron, Violeta, ahorita estaba verificando. Ayer, bueno, hoy en la mañana ya amanecimos con una persona más y no, desafortunadamente, no es extraño que aumente esta cifra por el grado de quemados, ¿no? De lo que estaba comentando, Jesús, tienes toda la razón, Jesús. Me parece, por un lado, yo lo abordaría desde 3 puntos de vista, ¿no? Lo que tiene que ver con protección civil, habría que hacer una seria revisión de cómo está la protección civil aquí en México. Hay organizaciones, hay instituciones que están encargadas de este tipo de situaciones, efectivamente, de salvaguardar que en algún momento que se produzca un accidente, una conflagración de este tipo, pues el Estado mexicano pueda responder. Yo creo que desafortunadamente no estamos bien en esta materia. Yo creo que la gente que está ahí no está lo suficientemente capacitada para todo tipo de desastres y que desafortunadamente las construcciones y el tipo de vehículos que circulan en nuestro país, no solo en la Ciudad de México, son altamente potenciales de pues, accidentes como las de este tipo, ¿no? Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de los trailers de doble cabina, no sé si ustedes los ubiquen ahorita, cómo han provocado accidentes en las carreteras. Ya se ha descrito hasta el cansancio que cuando el chofer pisa el freno, digamos, en la parte delantera tardan como 7, 9 segundos. Ahora sí que en transmitir la orden desde la cabina hasta la parte de atrás,
y eso pues puede provocar, por supuesto, derrapamientos y, en fin, este tipo de cosas. Entonces, ahí me parece que sería un primer llamado de atención. La segunda, creo que no hemos aprendido de eventos que hemos tenido desafortunadamente en México muy lamentables. Ahí está el caso de San Juanico, cómo no recordarlo, donde pues ahí, pues si recordamos cuántas personas murieron ahí quemadas. Está el caso de Guadalajara, cuando también hubo aquellas explosiones de los de de los ductos de Del Pemex gas. que estuvieron ahí, y también pues el caso de la guardería ABC, en donde tampoco la gente que pues estuvo ahí tratando de apoyar, pues no salvó mucho que digamos, ¿no? Porque además, pues la camioneta, por ejemplo, que rompió la pared, pues inclusive metió más oxígeno ahí y por supuesto, pues la explosión se hizo más grande. Entonces, no tenemos estas cuestiones en el ámbito hospitalario. Son contados los centros en que pueden manejar o tener una unidad de quemados. Usualmente se llevan a Estados Unidos, pero aquí en México, pues a ver, en una población de 130 millones de habitantes, en donde esto se puede dar, pues esperemos que toquemos madera, que no se den, pues ahora sí que más eventos de este tipo, pero sí que tienen que estar ahí, como los bomberos, ¿no? La mejor instalación de bomberos es la que está ahí, pero que no se usa, pero que cuando llegan a utilizarse, pues estén plenamente capacitadas. Jesús, desafortunadamente no tenemos en México una infraestructura hospitalaria que nos permita hacer frente a este tipo de situaciones. Son contados los especialistas que pueden manejar esto, porque como bien me indicas, no es lo mismo tratar una fractura, no es lo mismo tratar, pues no sé, un accidente vascular cerebral, un infarto al miocardio, que tener a una persona que no tiene el epidermis, que está con el tejido, ahora sí que literalmente a rojo vivo, y que cualquier cosa pues está perfectamente susceptible a más infecciones y por supuesto a tener ahí todo el sistema nervioso de las células que son receptoras de las sensaciones. Pues nada más imaginémonos cómo el dolor que deben de sufrir, a las cuales muchas de ellas hay que tenerlas o anestesiadas o algunas de ellas inclusive pues provocarles pues ahora sí que la inconsciencia para que en algún momento dado pues, se les puedan hacer ciertas manipulaciones y tratar de rehabilitarlas. Y luego viene también la parte posterior, en aquellas personas que llegan a estar, digamos, rehabilitadas en términos físicos, en términos de que ya las protejas en contra de nuevas infecciones, pues viene toda la parte psicoemocional del daño, porque no es que uno cicatrice como hubieran cicatrizaciones de otro tipo, sino que el tejido es totalmente diferente, no es la misma regeneración de las células epiteliales que tenemos en los cuerpos, y ahí, pues, por supuesto, vienen las deformaciones y viene la necesidad de hacer tratamientos psiquiátricos, tratamientos psicológicos, en las cuales tampoco tenemos ni psicólogas, ni psicólogos, ni psiquiatras capacitados en este tipo de afecciones. Creo que ahí, si en términos generales la salud mental es un tema absolutamente descuidado en nuestro país, nuevamente tenemos otro llamado de atención para que fortalezcamos también esta especialidad que merece ser profundamente, pues ahora sí que fortalecida, porque en México no tenemos la capacidad de dar atención a este tipo de eventos, desgraciadamente. Sí, sí, Héctor, es realmente una situación ahí, un tema que se tiene que revisar, ¿no? La parte de la industria, pero también la parte de la respuesta, ¿no? La parte de la respuesta que nosotros podemos dar y todo lo que va a derivar y todo lo que va a venir una vez que pues todas estas personas salven su vida. Hay 22 que están debatiéndose también entre la vida y la muerte, ¿no? Esa es una situación. Y lo otro, Héctor, pues sí hubo un debate en la mañana si había aumentado a 9 o no, porque habían dado la noticia de que la La abuelita de abuelita, la ¿no? niña había Ujú, fallecido. ujú, Entonces sigue en 8 la cifra oficial. sí, Vamos a ah, esperar a que se dé a conocer nuevamente este otro corte. Y pues sí, una situación muy, muy delicada, pero tú querías también, Jesús, entrar al tema que me parece a mí muy importante, también el tema de la corrupción, ¿no? Ya mencionabas ahorita algo Sí, y entrar también ese tema, que eso es parte también del tema de fondo. sí, sí. Y otra cosa también, anoche buscando información, eh, me enteré del caso de Cereza, la perrita esta que también salvó su vida ahí y tuvieron que, está totalmente quemada la perrita y tuvieron que hacerle cesárea, ¿no? Estaba cargada, tiene a los perritos, ¿no? Y los tiene cerca de ella, pero parece ser que nada más tiene una tetita donde puede alimentarlos,
los perritos todavía no están totalmente desarrollados, y entonces yo leía ahí de que nada más ellos están luchando por su vida, no se puede hacer nada. Entonces, también los animales, o sea, bueno, esa me enteré ayer, yo no había pensado en si había habido ahí algún animalito que hubiese sido también afectado, pero pues obviamente que también, y digo, a mí los animales también me duelen muchísimo, y cuando vi a la perrita toda vendada, pues también casi lloro, ¿no? Y están haciendo la gente todo lo posible por salvarlas. Ahora, pasemos a la parte de la corrupción. Miren, los Zaragoza Fuentes son una familia de allá de Chihuahua, tienen muchos años ellos que se dedican al tema energético. Estuvieron muy, pero muy ligados al priismo, ¿no? Y fueron obteniendo concesiones para el manejo de gas, era lo que básicamente ellos manejaban. Por ejemplo, recordemos a Angélica Zaragoza Fuentes, fue diputada federal, fue pareja de del funcionario encargado de área jurídica del PRI, ¿no? También, que fue diputado, ¿no? Y cómo se fueron tejiendo las relaciones. Ella llega justamente a la Cámara de Diputados y llega de la mano de Cervantes, que era diputado también en ese momento. Mantienen una relación sentimental, la verdad no recuerdo si se casaron, pero sí había una relación sentimental, pero lo hacen justamente cuando ya venía la reforma energética. O sea, cómo se van mezclando los intereses económicos y los intereses políticos. Digo, finalmente esa relación terminó y ella terminó casándose con el dueño de las Chivas, ¿no? Y el dueño de OmniLife y todo esto, y del estadio de las Chivas. Pero ella es hija de los que formaron este gran consorcio. A ella la pusieron en la Comisión de Energía, ¿no? ¿Por qué? Porque ella iba por sus intereses, por las concesiones, para que se ampliara más el espectro de todo lo que tenía la familia Zaragoza Fuentes. Cuando aquí en Baja California, por ejemplo, estaba la familia Gastón Luquen, que empezaron hace muchísimos años también a trabajar el tema del gas, y eran los que prácticamente nos brindaban a la mayoría este servicio. Bueno, un estado joven, ¿no? No había muchas empresas. Cuando llegaron los Zaragoza Fuentes, fue de lo que habla mucho, que fue al señor Gastón Luquen, al único que han respetado. En el resto de los estados, prácticamente es o cooperas o cuello, ¿no? O sea, son una familia que actúa como una mafia, ¿sí? También en algún momento yo recuerdo cuando los amigos de Fox estuvimos investigando, Lino Corrodi estaba muy ligado a los Zaragoza Fuentes, y también hubo una relación ahí familiar, política, ¿no? Pero recuerdo muchísimo, muchísimo cómo Zaragoza Fuentes por esa época habían llegado a Sudamérica con un aparato de guaruras que parecían sicarios los que llevaban a sus lados. Estaban tratando de expandir su área de influencia, y sí lo lograron, ya tienen también en Sudamérica. Pero lo lograron los Zaragoza Fuentes a través de las relaciones políticas, fueron mayores concesiones, pero también que les dejaran pasar un sinnúmero de atropellos. Por ejemplo, cómo aplastar a la competencia, ¿no? De o cooperas o cuello, o te vas, o hay amenazas, ¿no? Y entonces los Zaragoza Fuentes se van apropiando en distintos estados del área, cometiendo este tema de la competencia. Ellos simularon, crearon, fraccionaron las empresas, el Gasilza, el Gastomsa, el Gaceta, ¿no? Lo fueron dividiendo y crearon un monopolio.
que a la vista de todos, pues no era tal, ¿no? Porque tenían varias empresas, pero finalmente vienen de la misma ubre, de la misma familia Zaragoza Fuentes. Todos los hijos se han dedicado, los hermanos, pues, de los Zaragoza Fuentes, se han dedicado a formar otras empresas que finalmente terminan interconectadas. Han sido multados en muchísimas ocasiones. Ayer estaba leyendo un texto que sacó Antonio Eras y Mireya Cuellar, que son corresponsales de la jornada, uno en Mexicali y la otra en Tijuana, y haciendo un recuento de todas las multas que ha recibido esta empresa. O sea, son multas millonarias. Y aún con eso, ¿de qué sirve multar? Es como cuando te robas una presidencia, te multan, pero te quedas con la presidencia. Cometes una serie de irregularidades en un tema tan delicado como el manejo del gas, te multan y sigues con la estación de gas, sigues con el peligro, cerca hay escuelas, ¿no? Y la corrupción a todo lo que da, ¿no? Esta familia Zaragoza Fuentes ha sido una verdadera piedra en el zapato en nuestro país, pero poco se habla de ellos. Únicamente cuando ocurre una tragedia, ¿no? Ahorita se hizo un escándalo porque ocurrió en la Ciudad de México y porque nunca habíamos vivido un evento tan terrible, pero además que fuese grabado, ¿no? Eso ha sido lo más impactante, que fue grabado, lo pudimos ver muchísima gente, pero ha habido otros estados donde también se han presentado conflagraciones, no tan grandes, pero también y a causa de esta misma empresa y siguen teniendo las concesiones. Ahora, yo no sé qué está haciendo la ASEA a cargo de Cuitláhuac García, que me parece terrible que lo hayan puesto ahí, ¿no? Es una de las herencias de la administración pasada. Él fue gobernador de Veracruz y fue de los peores gobernadores que hubo de Morena, ¿no? Y lo pusieron al frente de la ASEA. El área que se encarga de investigar toda la cuestión energética y también de revisar, ahora que ya no existe la CRE, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que es la que también veía todos estos permisos y veía también las sanciones, si se violentaban o no las reglas, ¿no? La CEA es una, es una dependencia sumamente importante y creo que también, como en el caso de Protección Civil, pusieron a gente que no está capacitada. Y, por ejemplo, ahorita ya tuvimos la primera diferencia, ¿no? La CEA dijo que la empresa no tenía el seguro. Y luego salió la empresa y dijo, no, perdónenme, sí tengo el seguro vigente. Entonces, no sabemos qué fue. Pero creo que detrás de todas estas grandes tragedias que vivimos, hay mucho de componente de corrupción. Y lo mismo ocurrió en Guadalajara, por ejemplo, ¿no, Héctor? Cuando truenan todas las calles, se abren y viene toda esta tragedia. Lo mismo en Tlahuelilpan, cuando la explosión, lo mismo en San Juanico. O sea, todas tienen un gran componente de corrupción detrás y volvemos a lo mismo, el dinero. No importan las vidas humanas y de elementos tan peligrosos como los energéticos, ¿no? Ni siquiera con eso se tientan el corazón. Es que mordida te doy, cuántos millones te doy para que me des el permiso, cuántos millones te doy para que le bloquees a tal, qué amparo me das, ¿no? También los jueces ahí han jugado un gran papel, qué amparo me das para que no me quiten la concesión. Entonces, creo que lo que estamos viviendo ahorita es producto también de la corrupción. No nada más es que si el chofer iba o no a exceso de velocidad. Eso, por supuesto, que también es un elemento sumamente importante, pero ¿por qué esta organización de los Zaragoza Fuentes ha llegado a este punto de ser tan grande, ¿no? Y con tantos problemas? Pero fíjate que no solo es este grupo, Jesús, incluso los mismos políticos, ¿no? Déjenme platicarles aquí algo de San Cristóbal, donde han seguido poniendo gasolineras
por todos lados en áreas urbanas donde se supone que no tendrían que estar. Cuando uno empieza a preguntar, pues resulta que son del presidente municipal de ahorita o del anterior, y así las concesiones se van abriendo, 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 abriendo. En el caso extremo, por ejemplo, aquí acaban de abrir una justo donde empieza el centro, ahí ya están en una esquina, y hace unos años se da una gasolinera enfrente, nada más, ahora sí que la carretera es la que lo divide de un centro escolar de nivel preescolar, ¿no? Básicamente niños de 3 a 5 años, y ahí está la gasolinera operando como si nada, cuando se supone que pues en las normativas por lo menos tiene que estar a 300 metros de distancia, ¿no? Aquí les aseguro que no está ni a 15 metros, nada más es atravesarse y ya está en una llena gasolinera o en el centro escolar, ¿no? Y podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar también de la minería, Violeta, que ese tema tú lo manejas muy bien. ¿Qué le hicieron al Grupo México? ¿Cuánto daño ocasionó Nada. por los derrames? Creo que fueron más de 3.500 millones de pesos, y creo, desmiéntame, Violeta, creo que la multaron con 300 o 350 millones de pesos. No ha cumplido las cosas que supuestamente se le han comprometido, y le han castigado por eso. Bueno, no le han hecho ni cosquillas, ¿no? Yo creo que hasta le invitan al cine o no sé qué está pasando. Y lo que decir de los sismos también, ¿no? En México ya también se supone que hay una normativa de construcción de cierto número de pisos en ciertas áreas, y también, bueno, pues ahí está el cártel inmobiliario, que además, pues no solo no ha respetado este tipo de cosas en términos, digamos, de extensión geográfica, sino también en términos de construcción hacia arriba, ¿no? En predios donde supuestamente debe haber nada más 3 o 4 pisos, pues aquí ya los pusieron de 6, 8 o 9 pisos o hasta 12, ¿no? Entonces, ¿dónde está, por eso yo decía hace rato, Protección Civil? Y como bien decías, Jesús, ¿qué onda con la corrupción aquí en México? Vamos a ver cómo opera el Poder Judicial que ya tenemos ahora, pero no solo es el Poder Judicial, ¿eh? Aquí, digamos, estos casos es cuando ya llegan a los jueces. El rollo es que también lleguen a los jueces, ¿no? Porque ahí están las agencias del Ministerio Público, los policías de a pie, los agentes, con los cuales también siguen dándose actos de corrupción, siguen dándose mordidas, como se le conoce aquí en México, y seguimos teniendo este tipo de actos que mientras no acaben y mientras no se termine de limpiar desde ahora sí que desde el grado más abajo de esta estructura judicial hasta arriba, vamos a seguir, por mucho que cambiemos la cúpula, vamos a seguir teniendo los que estamos a nivel de tierra, todo este tipo de atropellos, de accidentes y de muertes, ¿no? Si ustedes revisan por ejemplo, el listado que saca el INEGI de la lista de las principales causas de muerte aquí en México, verán que una de las partes más importantes que tenemos es el de los accidentes. ¿Qué hemos hecho para disminuir las muertes por accidentes? Nada, o muy poquito, o absolutamente insuficientes. Así como nos preocupa, y está muy bien, que disminuyamos los accidentes del corazón, que disminuyamos la diabetes, que disminuyamos la hipertensión arterial, etcétera, también habría que poner medidas efectivas contra todos los accidentes, por ejemplo, los de tránsito, que están matando, pues, más que muchas enfermedades a la población mexicana. Creo que acabas de mencionar algo muy importante, Héctor. Ahora con la nueva Corte, con el nuevo Poder Judicial, habría que ver un sinnúmero de amparos de cómo muchísimas empresas están funcionando con los amparos. Y ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, los casinos. O sea, cuando tú hablas de gasolineras que están muy cerca de centros poblacionales o de escuelas, ¿no? Eh, Mm, lo mismo ocurre con los casinos. A unos cuantos metros de una universidad, de una primaria, y sabemos lo que son los casinos. O sea, quienes hemos hecho trabajo dentro de los casinos, los hemos investigado y todo, sabemos que han llegado a tener esa gran expansión a través de amparos en muchísimos casos, ¿no? Y han ocurrido tragedias, ¿no? O sea, tenemos lo del Casino Royal. Uh-huh. No había para dónde salir tampoco. Las salidas de emergencia, todo esto. No nada más es el área de protección civil, es el área de amparos, y todo eso termina cuando ocurre un accidente en una verdadera tragedia, ¿no? Porque no hay, la cantidad de gente afectada es mucho mayor que si por lo menos hubieran tenido
las debidas, no sé, las salidas de emergencia, los anuncios, las salidas que en los bares, por ejemplo, acostumbran bloquearlas con los cartones de El cerveza News porque no Divines, hay ¿te acuerdas? espacio. Sí. El Luis Divine, aquí en San Luis Río Colorado, el año pasado hubo una tragedia también, fallecieron, la mayoría falleció porque no había por dónde salir, ¿no? Entonces, detrás de todas estas grandes tragedias, siempre hay un gran elemento de corrupción y llámese priistas, panistas, morenistas, ministerios públicos, o sea, es todo un gran aparato, es todo un gran engranaje el de la corrupción, que ha sido muy difícil, evidentemente, acabar con él. Ya vimos lo que le pasó a Andrés Manuel, nomás no pudo con esa parte, mitigó algunas áreas y otras las expuso, ¿no? Pero yo no creo que venga en el gen, como decía Peña Nieto, que la corrupción venía en el gen de los mexicanos, ¿no? Pero sí O que era creo cultural, ¿no? que, También, ¿no? que era cultural. En el de él sí venía, en el de Peña Nieto sí venía ahí. En el de él sí venía, en su gen, sí, ¿verdad? De toda la familia Tlacomulco. Bueno, creo que eso tiene que ver con un tema de educación, ¿no? No es un problema de país, es un problema de educación, tanto en la casa como la educación que te ofrece el Estado a través de las distintas dependencias. Sí, Muchas pero gracias, Jesús. perdón, que no en las clases de algunas escuelas ya quitaron la materia de ética. Me acuerdo Sí, mucho sí, en la época de la maestra Elbester Gordillo, ¿no? Que la ética, Sí, la biología, la historia le mocharon a muchísimas cosas, ¿no? Pues entonces, pues cómo no, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener, si desde abajo nos están fomentando pues la mordida, la mentira, todo este tipo de cosas, ¿no? Y sí, bueno, sí, ¿qué decía así es. Miguel en la Madrid, ¿no? La corrupción es el aceite del sistema mexicano. Pues nada sí, sí, más. tremendo. Sí, terrible, pero Oiga, hay que ponernos a pensar cuando ocurren este tipo de tragedias. O sea, sí Ujú. mata, ¿no? O Sí, sea, claro. esto es real. La corrupción mata de una manera muy dolorosa. No nada más es un discurso, ¿sí? No nada más tiene que ser el discurso hueco de los dirigentes de partidos políticos cuando están en campaña, ¿no? Sino que vean esta realidad. Mata, duele, se queda familia sin sus hijos. Es terriblemente doloroso porque se habla de la corrupción como si fuese un ente así. Es como, Gaza, sí, están matando a una gente que son palestinos. Esos tienen años peleándose. No, o sea, hay que poner las cosas en su justa dimensión, como son, y mostrárselas a la cara a la gente, aunque duela verlos, porque creo que es la única manera en que podemos actuar. No hablar como si fueran entes, unas cuestiones etéreas, ¿no? La corrupción es etéreo, no. La corrupción te mata. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Ujú. así es. Sí. Y no sé si ustedes también, bueno, ya decían que recordaron varios de los eventos, ¿no? Mencionaban el caso de San Juanico, ABC y varios acontecimientos y estas explosiones también que ha habido en estas discotecas, en estos centros nocturnos. Pero también yo me acordé mucho de una tragedia que se vivió en el 2012 con un tráiler de doble remolque. Iban unos estudiantes con un profesor de la Facultad de Economía de la UNAM sobre la México-Toluca y se desprendió una parte del tráiler o el remolque y Del, pues mató a varios estudiantes, al profesor Sheinbar pues varios también quedaron mutilados, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas ahí que todavía se tiene que revisar de estos trailers, las pipas doble remolque y de los excesos de velocidad que también ese es otro tema que como tú dices, Jesús, no es el fondo, pero también ese es un tema de por qué salen con doble remolque. sí, y mira, Violeta, ahorita que mencionas eso, hace algunos años mm, iba también una chica, no recuerdo, creo que iba con su hermano en la pera, en la parte ahí de Cuernavaca, que le llaman la pera, esta curva, en la carretera hacia Cuernavaca, México-Cuernavaca, un tráiler de doble remolque, igual se lleva el carro, desgraciadamente muere la chica, ¿no? Pero
este caso también fue muy sonado y se llevó hasta el Congreso porque la muchacha que falleció era hija de un priista muy conocido. Y este priista, indignado, como debía ser, empezó toda una campaña e incluso lanzó una iniciativa y la llevó para prohibir los trailers de doble remolque. Se vio mucho en la Cámara de Diputados, se vio mucho en el Senado, pero vean, era el priismo, o sea, un priista que estaba viviendo lo que el sistema priista estuvo permitiendo durante muchísimos años. No recuerdo si fue en el sexenio de Peña Nieto o en el de Vicente Fox. Creo que fue al principio del de Peña Nieto, cuando ocurrió esta tragedia, ¿no? Donde muere su hija. Él hizo todo un trabajo solito, excelente el trabajo, y a contracorriente de su partido, ¿no? De los intereses de su partido, él empezó a estar buscando esta iniciativa, que se prohibieran, ya iba avanzando, cuando ya estaban a casi a punto de aprobarlo, los intereses económicos lo tronaron y seguimos teniendo los trailers de doble remolque, sean con pipas, sean con cajas, pero que son un verdadero peligro, Sí. justamente por lo que decían, lo que tarda en mandarse la información para el freno, ¿no? Ujú. Dura mucho, o sea, son totalmente inseguros Sí, sí, son esos. bombas de tiempo, ¿eh? Son bombas de tiempo y ahí están. En aquel entonces me acuerdo, Jesús, que la industria pues empezó a alegar que los costos iban a subir mucho, ¿no? Que entonces tenían que contratar a doble servicio, Los etcétera, choferes. y lo pararon, ¿eh? Es decir, aquí Sí, lo pararon. prevaleció el valor económico, el precio económico al valor de cada persona que en algún momento dado pues puede ser o muerta o puede ser mutilada, como ya lo comentabas también, Violeta, y qué desafortunado que pues sigamos ahora sí que pues prefiriendo los costos económicos a los costos humanitarios que pueden tener todo este tipo de cosas. Sigue ahí el dios del dinero, desafortunadamente, en 2025. Sí, sí, el gran fetiche de este régimen de acumulación en el que nos encontramos, el dinero y el capital. Ujú. Héctor, y esto también se teje a un tema que tú has propuesto y que Jesús también, el de la situación del consumo de refresco, que lo hemos estado escuchando en la mañanera, ¿no? Somos la primera nación que consume a nivel mundial y Chiapas es el primer lugar de todo el planeta donde más se consume. Y bueno, pues todas las enfermedades que hay asociadas, que han estado siendo compartidas en estos días a este consumo de refrescos y a los ultraprocesados. ¿Qué decir sobre este tema también, Mira, Héctor? primero que nada, por supuesto, aplaudirlo, ¿eh? Aquí doy la palomita, bueno, todas las palomitas que hagan falta, pero me parece ser que no es la única medida que tendría que hacerse, ¿no? Aquí se aumenta el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el famoso IEPS, pero creo que es insuficiente, ¿no? Y sobre todo con las mismas cifras que da el propio gobierno, ¿no? Por ejemplo, 100,000 personas sin diálisis es una cantidad brutal, ¿eh? Nada más imaginemos, yo ayer que tenemos una clase aquí en el Ecosur, pues aquí San Cristóbal tiene que como 230,000, pues poco menos de uno de cada dos estaríamos sin diálisis, ¿no? Si tomáramos como referencia esta población, ¿no? Es muy fuerte por todas las implicaciones. Ahora que hablábamos de economías, pues económicas, pero también en calidad de vida de las personas. Y también hablaba, creo que el subsecretario Eduardo Clark, de 27,000 amputaciones que se practican al año aquí en México. Sí. 27,000. No nos imaginemos que nos quiten un pie, que nos quiten una extremidad, pues por tener niveles descontrolados de diabetes, en fin, es muy alto, ¿no? Sobre todo que en México se ha documentado hasta el cansancio que no todas las personas diagnosticadas con diabetes necesariamente están bajo control. Es decir, hay muchas personas, primero, que no saben que son diabéticas o prediabéticas, y segundo, que aún siendo diagnosticadas, pues no tienen el adecuado control, ¿no? ¿Quién se puede negar a tomarse una Coca-Cola? ¿Quién se puede negar cuando uno llega a una reunión, a una fiesta? Pues lo primero que nos invitan es la cubita, la Coca-Cola, en fin, ¿no? Y en muchas casas la Coca-Cola es insustituible y culturalmente, por ejemplo, ahora que mencionabas Chiapas, principalmente en los Altos, Violeta, si hiciéramos una diferenciación de todo el estado de Chiapas, que tiene más de 70,000 kilómetros cuadrados, que tiene 5 millones de habitantes,
y nos concentráramos, por ejemplo, en poblaciones originarias, que es el caso de los Altos, yo te aseguro que ese consumo se dispararía aún muchísimo más, porque las empresas refresqueras, principalmente la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, han denominado lo que aquí se denomina la guerra de las colas. Entonces, si ustedes quieren refrescos baratos, pues hay que irnos a Chamula, por ejemplo, Sinacantán, Chanchihuitán, etcétera, donde vamos a encontrar refrescos muy baratos y donde la población los ha incorporado incluso en temas religiosos, incluso en temas sociales, y en donde pues ya forman parte de la cultura. Hace algunos meses, junto con otras organizaciones, reclamábamos cómo en las cabeceras municipales, cuando ustedes llegan, pues ya hay a lo mejor una persona chamula con su Coca-Cola ahí tomándola, o por lo menos en la mano. En fin, ya la han incorporado muy, muy fuerte, ¿no? Y aquí el asunto es que además un tercio de las muertes que se originan aquí en México son por infarto o por diabetes mellitus o por hipertensión arterial. Y estas tres condiciones, que el secretario los denominó como el síndrome metabólico, pues tienen que ver con la obesidad y tienen que ver justamente con el consumo de pues, refrescos y ultraprocesados. Entonces, qué bueno que se hace este aumento en impuestos, pero yo no oí nada, por ejemplo, pues de qué se va a hacer para que la gente no consuma refrescos. Si en muchos sitios no tenemos agua potable, bueno, allá mismo en la Ciudad de México, una de las recomendaciones que le hacen a la gente que viene es, pues no tomes agua de la llave, ¿eh? Ujú. Cómprate tu botellita y consume de esa agua, ¿no? En comunidades donde no tienes ni agua potable ni nada, pues solo te quedan los refrescos. A veces no hay nada más que tomar. Entonces, no vi que se hiciera algo, primero, sobre el agua, que lo vimos nítidamente en el COVID. Una de las recomendaciones, lávese las manos, todos estos rollos, o si no hay donde lavarse las manos, no hay agua, entonces, ¿qué va a hacer? Y otro tema muy importante es el ejercicio. Tampoco oí nada en la mañanera de ayer que anunció en este tipo de casos, ni en las últimas semanas en donde Kersenovich ha estado muy activo, y qué bueno que lo haga en contra de los refrescos, pero que también tendría que hacerse pues una campaña de lo que nos dejó el COVID-19, que es básicamente que la gente pues está más pues ahora sí que menos activa que lo que ha estado históricamente. Es decir, somos una población eminentemente sedentaria y que además nos pongan que, pues ahora sí que a través de los videojuegos nos van a tener campañas en contra de la violencia, pues ahí está como muchísimo peor el asunto, ¿no? ¿Cómo nos llaman a jugar más videojuegos por un lado, para ver qué onda con la violencia, y por otro lado nos dicen, pues que hay que consumir menos refrescos, ¿no? Creo que ahí hay cierta incongruencia que tendría que corregir el sector salud y para ser más proactivos, no solo en esta cosa, porque ya con esto termino para la palabra a Jesús. Nos hablaban que con la disminución del consumo de refrescos se evitaría el 25% de incidencia de diabetes. Y entonces yo me pregunto, ¿y el otro 75% cómo se va a atacar? Hasta ahora esperemos la respuesta y ojalá nos la den pronto. Jesús, Y sobre es, y, este tema de los refrescos. mira, Violeta, esto yo recuerdo en la Cámara de Diputados cada año, era una gran discusión el aumento a los refrescos y el aumento al cigarro, ¿no? A los cigarros. Y empezaban todos estos cabilderos y finalmente lograban una disminución y lograban acuerdos. Te disminuimos el IEPS, que es este impuesto especial sobre productos y servicios, te lo disminuimos y a cambio tu empresa me vas a apoyar en el programa contra el cáncer de pulmón, ¿no? Y entonces ya con eso se lavaban las manos los legisladores y decían, no, es que también para no afectar a la industria, también no queremos que la industria se caiga y la estamos apoyando y sí va a haber impuestos, va a disminuir la diabetes, siempre desde que, mira, yo cubrí la Cámara de Diputados 17 años, en esos 17 años siempre se habló de bajar el índice de diabetes poniéndole impuestos a los refrescos, ¿no? A la soda. Eso nunca ha ocurrido. La diabetes no ha bajado, al contrario, va en aumento. Y ya pasaron más de 17 años desde que a mí me tocó ver la primera iniciativa en ese tema. Y volvemos a lo mismo, los intereses de los grandes consorcios. El tema de Coca-Cola
esta empresa que ahora se llama Continental o Contal, algo así, que le cambiaron de nombre, una empresa transnacional que tiene grandes intereses en México. Uno de los grandes aportantes al caso de los amigos de Fox fue Coca-Cola, ¿no? Y ahí estaba la señora Alma Guillermo Prieto, que tiene su empresa refresquera en Cuernavaca, gran aportante de amigos de Fox, pareja de Lino Corrodi en su momento, y tenemos todo el gran problema que hubo con el azúcar en el tiempo de Vicente Fox, el gran contrabando de azúcar, que se hablaba que lo manejaban gran parte los hijos de Marta Sagún, y por otro lado, las grandes concesiones que se abrieron a las refresqueras para concesiones del agua, y luego después el cambio de la fructosa, ¿no? El uso de la fructosa en los refrescos. Yo recuerdo en el 94, cuando se dio el tema de los zapatistas, pues que de repente pues uno andaba ya en los altos de Chiapas, tratando de buscar zapatistas, y pues no encontrábamos algún zapatista, pero sí encontrábamos un refresco de Coca-Cola, ¿no? Entonces decías, ¿cómo es posible que aquí no lleguen los servicios de salud, que los niños estén muriendo por desnutrición? Pero sí llega la Coca-Cola. O sea, sí llega el camión de la Coca-Cola. Digo, en aquella época todavía no estaban los caminos tan abiertos, porque todavía el ejército no no ampliaba, que fue lo único bueno que llevó el levantamiento armado y la intervención del ejército, que fue que se ampliaran algunos caminos para que pudieran pasar las tanquetas, ¿no? No encontrabas un centro de salud con los mínimos elementos, ¿no? O veías a un niño muriendo o una mujer muriéndose de una infección vaginal, ¿no? Porque no tenían acceso, no les llegaba el medicamento, porque era imposible por los caminos, pero sí llegaba la Coca-Cola, ¿no? Entonces dices, qué absurdo, pero siempre ha estado de la mano todo el poder económico, estas grandes empresas, que volvemos a lo mismo, lo que menos les interesa es la gente. Yo cuando escuchaba a los diputados de que, bueno, pero no queremos afectar a la empresa, que también la empresa siga. A la empresa lo que menos le importa son las muertes por diabetes, ¿no? Lo que menos les importa es cómo afectan todo el sistema con esa porquería de los refrescos, de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, creo que no ha sido equilibrado, pues ha sido un falso discurso de tenemos que apoyar a las empresas. Yo no estoy diciendo que se aniquilen las empresas, pero ha sido falso lo que hemos tenido en todo este disque apoyo. En realidad son acuerdos que se hacen, ¿no? Con los gobiernos y con estas grandes transnacionales. Y los Sí, oye, resultados. sí. Oye, Jesús, ahí no solo llega la Coca-Cola, también llegan las Sabritas y llega la Bimbo. Esos no fallan, Sí, Usualmente, bueno, toda la comida Es chatarra, un combo. estos no es un fallan en ninguno. combo. Tienen unos sistemas de distribución envidiables que ya sería bueno que les dieran cursos de capacitación precisamente a gente de la Secretaría de Salud o ahora al IMSS Bienestar, entre otros, ¿no? Y que además se lavan las manos como empresas socialmente responsables, ¿no? Porque de alguna forma nos dicen que apoyan aquí, apoyan allá, hacen una fundación aquí, hacen una fundación allá. Por ejemplo, aquí hubo un gran debate sobre si la Coca-Cola se calcula que aquí en San Cristóbal más o menos se lleva 1 millón de litros por día, ¿no? Y quizás me quede corto, ¿no? Entonces, en algún momento ellos propusieron que iban a dar cierta cantidad de dinero para que se instalara una planta, ahora sí que, pues, limpiadora del agua, ¿no? Una potabilizadora de agua sería el término correcto, y hubo gente que se opuso. Y a final de cuentas dividió en gran parte de la población porque unos decían, pues sí, ¿no? Ya que está extrayendo ciertos volúmenes de agua, pues por lo menos que ponga algo, ¿no? Y a ver que otra gente que decía, bueno, es que si le aceptas el dinero, ya de alguna forma, pues ya la estás ahí justificando, ¿no? Ya le estás aprobando que esté ahí y que esté consumiendo. Y no solo es el consumo de agua como tal, sino lo que bien decía, ¿no? Todos los daños a la salud que originan ese tipo de productos. Y hay que añadir esta situación
que aún los refrescos dietéticos, aún los refrescos que tienen ahora sí que pues, cero azúcar, no solo son las únicas sustancias que nos dañan, ¿eh? A mí me extrañó mucho que prácticamente no se hablara de los edulcorantes. Hay gente que piensa que ya por tomar Coca Light o Coca Cero o refrescos de otro tipo, pues no le presten atención a estas cosas. Yo invito a las personas que amablemente nos están viendo que busquen en el internet qué onda con los edulcorantes y ahí se van a dar cuenta que no es así tan inocuo, que no es así tan dejarlo pasar este tipo de sustancias porque se ve que tienen un montón de efectos a la salud y que esos, desafortunadamente, el sector salud tampoco les presta atención. Solo una vez se mencionó en la conferencia de ayer y me pareció que fue de una manera, pues así, muy a la ligera, de una manera muy tangencial, ¿no? Entonces, como dice Jesús, sabemos que estas empresas generan muchos empleos, sabemos que es una gran fuente de trabajo, pero pues también habría que dar armas en el otro sentido. Pues ahora sí, la misma presidenta hablaba, ¿no? No es que uno consuma 30 refrescos al mes, sino con que se consuman 29 al mes, o sea, uno por mes, que es una cifra muy baja, ya más o menos ganamos, ¿no? No, yo creo que hay que hacer políticas más agresivas. De todos modos, esta gente gana muchísimo, pero muchísimo, y no habría que ver sus cuentas, y que México, pues a final de cuentas, paga muchísimo más en servicios de salud que lo que se termina dando en términos productivos. Por ejemplo, de lo que se hablaba, déjenme ver aquí si tengo las cifras, más o menos el subsecretario Eduardo Clark hablaba de que nos cuesta la atención de este tipo de enfermedades 180,000 millones de pesos al año, 180,000 millones de pesos al año, y que cada persona, digamos que ya tenía ciertos niveles de daño en la salud asociados a este tipo de productos, más o menos por unidad de persona, 415,000 pesos. Es decir, pues ahí también habría que hacer cuentas, qué sale más barato y si es a lo mejor pues más beneficioso en términos económicos y en términos de salud humana, pues apostarle otro tipo de cosas, porque esto sí que nos sale caro en términos económicos, tanto para el sector público como en los llamados gastos de bolsillo, si es lo que la gente gasta de su propia, pues ahora sí que de sus propios ingresos y no vía impuestos. Entonces, son temas que creo que no habría que dejarlos atrás, seguirlos debatiendo y también seguir haciendo, porque en lo que debatimos pues, nos podemos ir así hasta el infinito. Bueno, ya mencionabas que se usa desde hace cuánto. Otra de las cifras que dieron es de que de 60 muertes por 100,000 habitantes que había en los 80 por este tipo de padecimientos, ahora tenemos 163,000 por 100,000 habitantes. Es decir, una cosa escandalosa. Muchísimas gracias, queridos Héctor y Jesús. Tenemos que ir cerrando porque vamos a hacer una conexión hasta la Global Summit Flotilla con Dolores Pérez Lascarro, que nos va a platicar sobre la situación que están viviendo las mujeres en el pueblo palestino. Pero ¿con qué cerrarías? Y después vamos con una entrevista también muy interesante con Lupita Vázquez, que es sobreviviente de la matanza de Acteal y que también nos va a compartir de un acontecimiento que vamos a tener hoy en el Tierra Adentro. Así es que, ¿con qué cerrarías, querida Jesús? Bueno, yo con esta parte positiva que dijo la presidenta ayer, no se trata de ser más recaudatorios en el tema sino como un elemento de poder inhibir, ¿no? Pero, como bien dice Héctor, es un elemento para inhibir este consumo que es tan peligroso y tan costoso. Tendríamos que regresar a otro tipo de educación también, ¿no? Y también ahora que a la presidenta le gusta promover todo lo que tiene que ver con la cultura, pues entonces también promover las aguas frescas, ¿no? Todo esto es tan mexicano, entonces toda esta parte se tendría que estar promoviendo. Y en lo que respecta a todo este tema que hemos estado viendo, creo que tiene que ver, a final de cuentas, con el gran poder económico que nos está avasallando y nos está arrastrando como país a tomar medidas siempre o a evitar tomar medidas, como en el caso de la resolución ante lo que está ocurriendo en Palestina, en México, la resolución también o sea,
perdón, me equivoqué como lo dije, lo que tiene que decir México ante lo que está ocurriendo en Palestina, lo que tiene que hacer México ante todos estos hechos de la corrupción, o sea, todo no hay que dejar de verlo como un gran tema económico que es lo que está por encima de nosotros, los que nos están avasallando. Y creo que ya es hora de que la gente despertemos y tomemos acciones de manera independiente también, no esperar a que un gobierno asuma el timón y nos diga qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Hay que abrir los ojos, hay que ver la tragedia, aunque duela, para poder tener esta capacidad de indignación. Creo que mientras sigamos viendo las redes sociales como un distractor, ¿sí? Como una manera de pasar el día ante unas horas de trabajo y no ver lo que realmente está ocurriendo en el mundo, no vamos a poder rescatar todos los valores que se están perdiendo, y me refiero a los valores que tienen que ver con la solidaridad, me refiero también con volver a la humanización, ¿sí? Ver que nos estamos matando unos a otros sin darnos cuenta, y alguien nos está manejando, y eso ya es hora de que se acabe. Con eso cerraría, porque yo sí estoy muy indignada de todo lo que está ocurriendo ahorita. Muchísimas gracias, querida Jesusa Cervantes, periodista y directora de Infosabia. Gracias. Y Héctor Javier Sánchez, profesor investigador de ECOSUR. Muchísimas gracias a los dos. Y pues nos encontramos el próximo viernes o antes en la próxima semana. Les mandamos un fuerte